en Bravo Argentina. Y bueno, a ver, entre tanta discusión de todo tipo de temas, siempre la izquierda está como una alternativa, una posibilidad distinta, con propuestas, por supuesto, siempre diferentes. Y aquí estamos con uno de los referentes de la izquierda, con Nico del Caño. ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te pregunto, viniste en colectivo, me imagino. Así es, ¿No? así Porque es. la discusión del paro, que en este caso es patronal, ¿no? Exacto. El 50% de reducción impacta directamente en la gente de a pie, en el laburante. Sí, fíjate que, o sea, siempre las patronales presionan para obtener subsidios y lo hacen de esta manera, ¿no? Cuando hay un paro de trabajadores que reclaman por sus derechos, hay una campaña permanente de distintos políticos de los dos lados, Sí. la grieta, ¿no? Y ciertos medios de comunicación y bueno, en este caso son los propios empresarios los que están presionando in extremis, chantajeando, ¿no? Con el tema de los subsidios, ¿no? Y con el tema de decir, bueno, si no me dan los subsidios tengo que aumentar Extorsión. la tarifa, Sí, ¿no? sí, Entonces, sí. bueno, obviamente esto no es un problema aislado porque estamos viviendo una crisis más global, más general. Pero bueno, justamente quienes se perjudican son los trabajadores y quienes somos usuarios, ¿no? Claro, Y la por mayoría supuesto. son laburantes. La mayoría. Exacto. Nos metemos en la actualidad, ¿no? El dólar a 300, la inflación desbocada, los salarios cada vez más horadados por la inflación, sobre todo para las clases más populares que no le alcanza el mango ni loco. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, efectivamente, nosotros lo que vemos, creo que es lo que vemos un poco todos, que el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner había planteado que iba a quedar atrás el ajuste que había llevado adelante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? En aquel momento se perdieron 20% en términos reales de salario y jubilaciones, ¿no? ¿Y ahora? Un saque brutal. Claro. Y ahora se siguió perdiendo, ¿no? Es decir, siguieron perdiendo los jubilados, los trabajadores. Ahora con el tema de la nueva movilidad jubilatoria, nosotros habíamos anticipado que esta movilidad podía, en determinados casos, quedar por detrás de la inflación y que se pusiera una cláusula de garantía para que en caso de que diera por debajo de la inflación, automáticamente se dispara. ¿no? Se disparara para que no perdieran. No era nuestro proyecto Sí. y demás, pero nosotros dijimos, bueno, si Dentro ustedes de todo. dicen que esto va a ser mejor, garanticen que no sea peor. Terminó siendo peor que la de Macri. Bueno, Increíble. claro, garanticen que no sea peor. Y se negaron a votarlo, digamos. De hecho, votaron en contra, ¿no? El oficialismo votó en contra de esa cláusula que nosotros planteábamos de garantía y ahora se demuestra la pérdida de los jubilados alrededor de 7 puntos en este primer semestre del año, Sí. ¿no? Ni hablar los salarios, como vos mencionabas, porque no solamente tenemos que contemplar el salario de trabajadores formales, que de todas maneras las mejores paritarias ya te quedaron por detrás Sí. de una inflación Cuando terminó la paritaria, que, perdiste 20 claro, puntos. que escala permanentemente. Además el pago en cuotas, ¿no? Siempre el salario va por detrás. Entonces, cuando vos sumás, ¿no? Porque a veces te dicen, no, los trabajadores formales alcanzaron... No. Si vos sumás todos los recibos de sueldo del año pasado y los comparás con el año anterior Perdiste. y ahora mismo, te va a dar la pérdida. Todos perdieron. Inclusive en los que tienen todavía más poder los de fuego, ¿no? bancarios, Bancarios, petroleros, camioneros, claro. petroleros, sectores que tienen gran capacidad de movilización y demás. Bueno, ni hablemos los informales. No, claro, que están fuera. Trabajadores informales. Se cayeron del sistema. Entonces, Olvidate. digamos, bueno, entonces frente a esta situación, ¿qué es lo que nosotros venimos planteando? Por un lado, una actualización, que el salario mínimo no puede ser inferior a lo que cuesta la Nunca, canasta básica claro. total, para que ningún trabajador sea pobre, ¿no? Para empezar, algo básico, Sí, estamos sí, diciendo sí, de sí. emergencia. Tendría que ser aún mayor el mínimo, pero de emergencia, muy lejos de lo que está hoy. Y que se actualice de manera inmediata en función de la inflación. Ese es nuestro planteo. Sería buenísimo. Claro, bueno, pero vos fíjate que cuando te discuten la ley de alquileres, ¿qué dicen ahora con el dictamen que quiere votar la oposición de Juntos por el Cambio a pedido de las patronales de los grupos inmobiliarios? Actualicemos cada 3 meses, dicen. Sí. Bueno, ¿qué salario se Sí, actualiza sí, cada nada. 3 meses? Nadie, Nada. nadie. Entonces, bueno, los trabajadores, los jubilados tienen que tener un mínimo que les alcance y por otro lado una actualización automática. Eso como medida de autodefensa Sí, básica. obvio. Ahora después hay temas más de fondo, ¿no? Porque te dicen, bueno, ¿por qué el dólar aumenta permanentemente, ¿no? El dólar blue, esta brecha, etcétera, y se presiona por una nueva devaluación. Entonces, el ministro Guzmán, cuando estuvo el año pasado, le hicimos consultas con mis compañeros, con Miriam Bregman, con Alejandro Vilca, y le decíamos, bueno, pero usted dice que hay un crecimiento de la economía
y da el dato de los 15.000 millones de dólares de superávit fiscal. ¿Qué pasó con ¿dónde está ese dinero? Sí. Entonces, reconoció que no pudieron evitar que se fumaran en pago de la deuda, fuga de capitales, en las maniobras que hacen los importadores para adelantar importaciones y estoquearse, en las remesas de utilidades que envían las multinacionales a las casas matrices. O sea, vos tenés una sangría de recursos constantes, ¿no? Esos recursos, a ver, son recursos que generan los trabajadores en Argentina. Sí, además podrían ¿no? hacer, te digo, se podría hacer una Argentina nueva, con los 50.000 palos de Macri, con esto. Pero te quiero preguntar a vos, porque va a ser la primera vez que, por lo menos de las últimas 2 o 3 elecciones, que no vas a ser candidato a presidente. No sé si está definido, lo que leí, aparentemente no. Pero te quiero preguntar por eso, por tu investidura de candidato a presidente. ¿Cómo lo ves, Alberto Fernández? Porque me parece que la sociedad ya lo ha cacheteado, le ha quitado mucho apoyo. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo lo veo, obviamente, que está muy deslegitimado, justamente por esto de que conversábamos recién, por haber prometido que iban a estar primero los últimos, es decir, los más vulnerables, y eso no sucedió. Mismo, claro, siempre se benefician los de arriba, ¿no? Porque decían, bueno, si la economía crece, eso va a mejorar la vida de todos. Bueno, en realidad vos tuviste un aumento del total de la torta que produce el país. Los grandes empresarios se llevan una parte mayor a la que se llevaban antes. Sí. El crecimiento, ¿para quién fue? ¿Para quién benefició? Los bancos, los grandes empresarios, bueno, y los trabajadores menos, ¿no? Entonces, o sea que no cumplió nada, Alberto. Y quienes lo acompañaron, ¿no? Ya muchos dejaron de acompañar. Más de 4,5 millones de votos perdió el Frente de Todos en la elección del 2021. Sí. Algunos sectores acompañaron al Frente Izquierda, por eso obtuvimos el 25% en Jujuy, por eso obtuvimos el 25% en Jujuy, en la provincia de Buenos Aires tuvimos una elección histórica, y en distritos del conurbano bonaerense tradicionalmente bastiones del peronismo, como La Matanza, como Merlo, Moreno, José Cepaz, donde obtuvimos concejales, obtuvimos el 10% de los votos. Sí, estuvieron tercero en las PASO, tercera fuerza nacional. Eso tiene que ver con que desencantó a muchos. Y digo, ya pasaron, después del año pasado, ya tuvimos varios meses. Te pregunto, ¿son una alternativa la izquierda? Porque digo, nunca gobernó yo la creo izquierda, que, ¿no? Digo, bueno, yo creo que tenemos el desafío. ¿Llegó el momento de la izquierda? Yo creo que tenemos el desafío, obviamente, de poner en pie una alternativa propia. Porque el pueblo trabajador tiene que ser consciente, de que si sigue apostando a los mismos que nos gobernaron hasta ahora. ¿Qué pasó en las últimas décadas con estas coaliciones políticas? Pobres, cada vez peor. Pasamos de 4% a 40% de pobres. Sí. El salario de los trabajadores hoy vale la mitad en términos reales de lo que valía hace 40 años. Pero vos sentís, Nico, que la gente los banca cuando usted dice no al pago de la deuda, estatizar todo. Bueno, obviamente hay sectores que nos acompañan, que coinciden con nosotros, no solamente los que nos votan, ¿no? También sectores que no nos han votado, pero que inclusive vos has visto en las encuestas que alrededor de un 25% de la población decía esta deuda no hay que pagarla, ¿no? No se discutió más eso. No se discutió más. No se discutió más porque... Deuda ilegítima, Nicolás. La deuda totalmente ilegítima, pero aparte vos fíjate que ahora no estás con los mayores vencimientos de la deuda. No, cuando vengan. Imaginemos lo que va a ser. Sí. Entonces, ¿qué te está diciendo el FMI? Que lo vuelve a decir una editorial del Financial Times. Dice... Menos amor con la Argentina, dice el Financial Times al FMI. Tienen que ser más duros, exigir más ajuste. Y es lo que dijo Cristalina Georgieva. Acciones dolorosas. ¿Y vos qué te pensás? Claro. Que la acción dolorosa van a ser para los banqueros. Los daños colaterales que garpamos siempre nosotros, la gente más. Yo creo que somos una alternativa. De hecho, digo, nosotros hemos postulado a nuestra compañera Miriam Bregman y a nuestro compañero Alejandro Vilca para que sean nuestros precandidatos, ¿no? Presidenciales. Yo ya fui 2 veces candidato. Tenemos un gran desafío en la provincia de Buenos Aires, en lo que hace, no solamente más allá de las elecciones, digamos que falta mucho, sino en lo que hace a poder organizar una gran fuerza política de la clase trabajadora, donde está la mayor cantidad de trabajadores del país, las principales concentraciones de la industria, de los servicios. Tenemos un gran desafío que es poder construir un gran partido propio de la clase trabajadora. Por eso te digo, fíjate, nunca la unión fue complicada, la unidad de la izquierda. Nosotros hemos logrado una unidad importante. Ahora viene mejor, ¿no? Pero históricamente hemos logrado algo importante. Ahora, sabemos que no es fácil, digamos, que del otro lado tenés sectores muy poderosos, pero también sabemos de la fuerza que tiene el pueblo trabajador, que producto de lo que han hecho los sindicatos, que apoyaron, primero dejaron pasar todo el ajuste de Macri, ¿no? Tácitamente apoyaron a Macri, gran parte de la conducción sindical. Otros, y ahora con Alberto Fernández,
escuchaba que Moyano dice que en realidad la marcha va a ser en apoyo al gobierno. Ah, sí, Convocan una marcha para el 17 de agosto, ¿no? Como si no hubiera una urgencia actual. Por eso, y te pregunto, porque mira, me dice la producción, 309 ya está el dólar Blue Oil. Y Cerruti, ¿no? La portavoz presidencial, dice, esto no afecta a los precios, ¿es cierto? No. No, por supuesto no afecta a la economía real, ¿es cierto? Bueno, a ver, si bien es verdad lo que se dice de que el mercado, lo que es la proporción del blue es menor, eso y los otros dólares paralelos, eso no quiere decir que no afecte, ¿no? Porque justamente muchos de los formadores de precios, sí, ¿no? Y de los grandes grupos empresarios, lo que hacen es cubrirse, ¿no? Frente a lo que consideran casi un hecho que va a venir una devaluación. Entonces, ¿cubrirse qué quiere decir? Aumentar los precios, sí. ¿No? Como dijo el amigo Brown, ¿no? Bueno, como dijo Brown, yo remarco todo. ¿Qué hace frente a la inflación? Remarcamos todos los días, o sea, es una burla del pueblo trabajador, ¿no? Entonces, tenemos que apostar a eso, a una gran fuerza de la clase trabajadora, apostar a construir un partido de trabajadores socialistas, ¿no? Porque la única alternativa, la única salida para la Argentina es un futuro socialista. Para ustedes. Sí, es que no hay otra alternativa, no hay otra alternativa. Sería algo distinto a lo que se vino haciendo. Mirá, nosotros venimos. ¿Vos crees que la sociedad argentina es socialista? No, la sociedad, obviamente no, pero lo que te quiero decir es que las condiciones actuales y la crisis a las que vamos, los ajustes que van a venir, son brutales, digo, lo que están exigiendo. Entonces, otro rumbo. Porque vos tenés, por un lado, los que te dicen hay que dejarse llevar por la dictadura del mercado, ¿no? La dictadura del mercado. Sí, lo que decían, ¿no? Que el derrame que iba a alcanzar a todo y no derramó nada. Tenés, claro, y repiten el credo del neoliberal permanente de hacer la reforma laboral, que todo mentira, decir que mientras más flexibilizás a los trabajadores, más trabajo registrado va a crear, nunca falso. Pasó. Los convenios más flexibilizados como el de la construcción son los peores, donde más informalidad hay. Entonces, y por otro lado tenés los que te dicen, digamos, del kirchnerismo, bueno, el Estado tiene que regular. Sí. Ahora, lo que se proponen es gestionar, es tratar de humanizar este sistema social. Mira, solamente este año, en el mundo, según una ONG, van a aumentar en 200 millones de personas los pobres en el mundo. Terrible. 200 millones en un año. Bien. Mientras los súper ricos, siguen apareciendo los súper ricos, que no se van a gastar ni en generaciones. La última, porque ya se nos termina el programa y muy interesante hablar con vos, pero te la quiero hacer la pregunta. Finalmente, Alberto, ¿va a terminar siendo peor que Macri? Porque coincidimos que el gobierno de Macri fue un desastre. ¿Y crees que va a ser peor, Alberto, o ya es peor? Mirá, yo creo que, a ver, son presidencias distintas, digámoslo así. Macri terminó con un gran desprestigio, ¿no? Pero yo creo que lo que tiene Alberto Fernández es que ha defraudado a su propia base social, ¿no? A quienes lo acompañaron. Entonces, insisto, para nosotros la salida es una salida de fondo, digamos, porque si vos seguís apostando a lo mismo de siempre, ¿y qué te dijeron? Dijeron, no, si pagamos la deuda, complacemos a los bancos, también podemos beneficiar a los de abajo. No. Mentira, ¿son ellos o nosotros? Por eso, una última cosa, déjame decirte, nosotros venimos insistiendo, lo conversábamos recién, con una propuesta muy importante, que es la reducción de la jornada de trabajo a 6 horas, sin afectar el salario, obviamente, para repartir las horas de trabajo entre ocupados y desocupados. Y si esto vos lo empezaras a hacer ya mismo en las grandes empresas, podría generar 1 millón de puestos de trabajo. 1 millón de puestos de trabajo genuinos y aumentás el promedio del salario en la Argentina un 33%. Bien. Bueno, eso obviamente prefigura un nuevo tipo de sociedad donde no tenés trabajadores como los del neumático que están en conflicto y venimos apoyando, que hacen jornada de 10, 12, 14 horas, laburan los fines de semana, nos dicen no tenemos ni día del padre, ni del niño, nada, mientras tenés compañeras y compañeros desempleados o haciendo changas con laburos informales. Reducir la jornada de trabajo porque la productividad en la Argentina se multiplicó y la jornada legal que tenemos es la misma de 1929. Y la tecnología, la técnica, se desarrolló enormemente y no redundó en un beneficio. Claro, deberíamos aprovechar la tecnología para mejorar, obviamente. No, tenés 40% de pobres, no puede ser. Entonces, todos esos recursos que tiene el país tienen que estar puestos en función de beneficiar a la mayoría de las necesidades sociales, ¿no? Bien, bueno, siempre una mirada interesante la de ustedes. Gracias, Nico. Bueno, no, por favor, gracias a vos. Placer. Y a ustedes les digo, que gracias por acompañarnos, por supuesto, tuvimos un gran programa. Vamos a ver un poco de cómo va a seguir el clima aquí en la ciudad de Buenos Aires.